Déjame platicar esta tarde con Javier Balseca González. Él es un experto en temas de negocios, de deportes. Hay que seguirlo en su cuenta de Instagram, por cierto, @BalsecaJ de Javier. BalsecaJ de Javier en su cuenta de Instagram. Ahí lo encontramos, ahí lo seguimos, ahí aprendemos cosas que nos va colocando de información. Mi querido Javier, me da mucho gusto recibirte en W Radio, así las cosas en el Bajío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Un gustazo, muchísimas gracias por la presentación. Y claro, ahí tratamos de poner todos los temas actuales del mundo del negocio, del deporte, que tanto nos apasiona. Gracias, mi querido Javier. Por cierto, agradezco a un seguidor, se llama Oscar Valdés, que fue quien un día me puso un mensaje por Instagram, y me dijo, oye, tú que hablas tanto del Mundial desde el punto de vista económico, tienes que buscar a Javier. Y pues fue así como llegué yo a Javier Balseca. A ver, mi querido Javier, pues cada vez más cerca del Mundial, sin duda la justa deportiva más grande, más importante del planeta, pero además con muchas aristas económicas. Yo es de lo que hablo aquí mucho, amén de lo deportivo, que va a ser espectacular seguramente. Híjole, el tema económico del Mundial es todo un asunto a considerar, Javier. Sí, yo creo que, estamos viviendo unos tiempos donde el negocio ha sobrepasado lo que ya es el deporte, ¿no? Estaba oyendo unas entrevistas hace unos días donde, pues, es un secreto, ¿no? Le preguntaban a José Ramón Fernández que cómo veía él, ahora con el lanzamiento de su libro, etcétera, cómo veía él que era un negocio. Pues yo creo que siempre ha sido un negocio el deporte, pero va en incremento total, ¿no? Y lo vemos, pues, en los últimos tiempos para acá. ¿Por qué? Porque el Mundial, recuerdas que hace tiempo, pues nada más calificaban algunos países que pues obviamente eran afortunados por lo deportivo, pero la verdad es que Gianni Infantino viene a inyectarle mucho más negocio de lo que ya era a nivel mundial y decide darle un Mundial a Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones, que más que lo que hace es abrirle más ventana y más ojos y más exposición y por ende más negocio, ¿no? O sea, ya todas las ligas han ido creciendo. Si tocamos, que por supuesto, si después me invitas a platicar durante Champions, béisbol, NFL, lo que quieras podemos platicar. Pero bueno, puntualmente en el fútbol, en especial creo que es de los mundiales más esperados para nuestro continente por obvias razones, más lucrativos por muchas razones, por las selecciones, por lo que representa, por los derechos de televisión, y por los ojos a nivel mundial que van a ver mucho más fútbol mundial en este caso de lo que previos mundiales se veía. Oye, mi querido Javier, cuando hablas de un mundial más lucrativo, danos algunos ejemplos. Digo, yo me imagino que pues sí, los spots que se anuncian en los partidos, pero debe de haber una gran cantidad de áreas, de temas que se comercializan. ¿Podrías compartir con la audiencia 2, 3 ejemplos de todo lo que se comercializa alrededor del Mundial? Claro. Mira, partamos un poco en el mundo del deporte, las ligas y por obviamente los equipos se dividen en 4 principales ingresos. Ese es el principio del sport market. Si partimos de un 100%, los derechos de televisión que comercializan, en este caso ligas, vamos a poner ligas como un poquito del Mundial como ejemplo, como un poquito de la analogía, pero una liga o un equipo, en el caso de equipo me refiero, por ejemplo, Liga MX. La Liga MX no centraliza los derechos, entonces los equipos de México se tienen que encargar individualmente de eso. Pero si nos vamos a nivel ligas mundiales, los derechos de televisión son aproximadamente el ingreso para FIFA, para equipo, para liga, entre un 35 y un 45% del total de los ingresos de lo que genera. Ese es como el primer ingreso. El segundo son los patrocinadores o los patrocinios. Más o menos en la ecuación que lo quieras acomodar, también es de entre el 35 y 45%. El otro porcentaje se divide en 2 rubros. El primero es el ticket y los skillbox, que le llamamos en el mundo del deporte, que es todo lo que compras en un estadio, ¿no? Okay. La bebida, la cerveza, refresco, los alimentos, los dulces, las botanas y los tickets. Eso representa alrededor de entre el 10 y el 20%, dependiendo de la ecuación, digo, como lo vayan acomodando. Y el último por ciento que han ido creciendo mucho en las ligas es el merchandising. Okay. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si ponemos ese ejemplo y lo trasladamos a lo que es FIFA,
pues obviamente los derechos de televisión a nivel mundial, yo creo que FIFA nos aumenta entre un 40 y 45% el ingreso total para FIFA, para la Federación Internacional de Fútbol, que obviamente vende estos torneos, como en su momento hace 2 años vendió, bueno, hace un año, perdón, el Mundial de Clubes, que fue un experimento que le funcionó y también va a ser un producto nacional. Después, los patrocinadores que demos, ¿no? Cuando vayamos a ver las transmisiones en la televisora que seleccionemos de verlos, o si vemos, o si estamos en otro continente o en otro país a nivel mundial, la parte de la publicidad la vamos a ver muy latente, número uno, en la página de FIFA, si te metes a la parte de boletos, todo, sus patrocinadores van a estar presentes, y en las vallas electrónicas. Yeah. Importante destacar, y seguramente lo notarás, las ligas importantes de fútbol que centralizan sus derechos, solamente sus patrocinadores no te invaden la pantalla como tristemente lo hacen aquí Liga MX, que vemos de chile, mole y pozole publicidad por todos lados. Aquí es cuidan mucho su producto y los vamos a ver solamente tal vez en la ida o venida de spot, porque dependiendo cómo pagan los patrocinios les das ese derecho, o el presentado por o presentado, y las vallas electrónicas. Y obviamente el tema de tickets, ¿no? El ticket, que por supuesto esta es una derrama brutal lo que va y lo que está generando FIFA, aunque si nos vamos del otro lado, son los boletos más caros en la historia de un mundial, ¿no? Y por último, la parte de merchandising. Aquí es un poquito complicado porque el merchandising va de la mano de patrocinadores, en este caso Adidas. Adidas es el balón oficial durante años y paga unas regalías a FIFA, le paga unas regalías, Adidas a FIFA por la venta de cada producto, pero por sí la FIFA, en las sedes va a haber tiendas oficiales donde puedas adquirir, sí, souvenirs como llaveros y demás, de productos de FIFA, no de los equipos. Entonces, esos son los rubros que maneja como FIFA de ingreso totalmente, ¿no? Obviamente, un patrocinio o una licencia es el famoso álbum, ¿no? Que coleccionamos todos los de coleccionistas, que de ahí le da una regalía a FIFA por cada álbum y cada estampita vendida, que también entra del tema patrocinios o licencias. Oye, qué impresión, pues de todos lados. Entonces, hablamos con Javier Balseca González, él es mercadólogo especializado en temas deportivos, negocios del deporte, y además es representante comercial de equipos y ligas deportivas en México y fuera del país, hablando del modelo de negocio, que es el mundial, que sin duda deportivamente es muy importante, pero el modelo de negocio se ha vuelto fundamental. Oye, Javier, a ver, háblame, ya entendimos un poco estos 4 puntos centrales que le dan a FIFA esta capacidad de negocio. A ver, los países que ahora van a ser 3, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué traerá para los países un evento con estas nuevas características, Javier, que acabas de plantear? ¿Cómo le va a ir a México? ¿Cómo le va a ir a Estados Unidos? ¿Cómo le va a ir a Canadá? En temas también económicos, digo, ¿también le va muy bien a los países como le va a la FIFA? Sí, el Mundial, fíjate que esta es una muy buena pregunta porque la gente luego se cuestiona que por qué es tan importante hacer un mundial y a la par por qué es tan importante hacer unos Juegos Olímpicos. Totalmente diferente, porque el mundial pertenece a las federaciones de fútbol que por obvias razones son entes privados, son entes independientes y que generan un gran negocio por la naturaleza del deporte a nivel mundial. Si dejamos aparte Juegos Olímpicos, son entes federados que dependen del gobierno, y eso siempre le va mal al país. Lo hemos visto en casos, ya después platicaremos, los abandonos de los estadios, etcétera, pero ese es otro rubro. En el caso del fútbol, la pregunta que me haces concisa, sí, la respuesta es, para organizar un mundial de fútbol, por supuesto que sea de la mano del gobierno, pero más que nada de las federaciones donde pertenecen las ligas locales. En el caso de México, a ver, a nivel gobierno, a nivel de lo que va a ser el derroche económico, estás hablando que México espera una derrama aproximada de más de 3 mil millones de dólares. ¿Dónde espera esto el gobierno? Obviamente en turismo, en hotelería, en transporte, etcétera, porque de los estadios, de los tickets y demás, no se gana el gobierno. Eso es obviamente para la parte privada, que es FIFA y estadios, en este caso, y Federación Mexicana. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. La Federación de Estados Unidos también organiza la mano de FIFA, son entes privados, y de la mano de la MLS, en este caso van a ser 12 sedes de Estados Unidos, 12 estadios, porque uno es en Canadá y los otros 3 en México. ¿Qué esperan los países?
por supuesto, una alta derrama económica en la parte de turismo. ¿Por qué? En aviones, en hospedaje, toda la derrama que hay en alimentos, en estadio, en transportarte, y muy poco en la parte de merchandising, insisto, porque eso de la mano de FIFA. Claro. Pero en general, los equipos, perdóname, los países, claro que tener un mundial es un negocio grande, porque activa la economía en muchos aspectos. Ya, fíjate, 3,000 más, dice Javier Balseca que más o menos, digo, es un estimado, más o menos para el país, 3,000 millones de dólares, lo que se espera de derrama económica en México durante el Mundial que está próximo a comenzar. Oye, Javier, háblanos ahora de los boletos. A ver, qué impresión los costos de los boletos y cómo comprar los boletos. Vaya, ha sido todo un tema esto de los boletos, Javier. Uy, como te comentaba hace un momento, sí va a ser por mucho el mundial más caro de asistir, porque los boletos, FIFA implementó una nueva estrategia, porque recuerdas que hace unos años, principalmente en México, había muchos temas de piratería y de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de falsificaciones, ¿no? De fraudes es la palabra, donde muchas agencias se decían las oficiales, pasó en Brasil, pasó en Rusia, donde empresas se vieron demandadas y gente defraudada, que se quedó varada en los lugares sedes, ¿no? Sin boleto o boletos replicados. Obviamente, hacer un evento tan importante a nivel mundial, la FIFA dice, no va a pasar más. Y lo que hace es que la FIFA controla perfectamente los boletos de esta ocasión, pero de esa mano del control hace una nueva estrategia donde primero saca un primer tiraje de boletos, si le podemos decir así, donde te dice, inscríbete a mi página, por supuesto, en el fondo, como todo negocio, es la base de datos, ¿no? O sea, para tener base de datos de clientes. Pero bueno, dice, inscríbete a mi página y pon tu tarjeta de crédito porque quieres, ¿cuántos boletos quieres? No, pues yo quiero 2 o quiero 10, no importa, y te voy a hacer un cobro de $500. Ese cobro se va a reembolsar si fuiste seleccionado en el sorteo de los boletos, te lo toman a favor y ya después si tienes 2 o 10 boletos, la pagan la diferencia, y si no eres sorteado, te regresan ese dinero. Mucha gente no está de acuerdo porque, pues, obviamente, siempre en los eventos en años anteriores, pues, obviamente te formabas, comprabas, contratabas una agencia de viajes, etcétera, y te compraban los boletos. Ahora cambió el sistema. Y dentro de esa parte de cambiar, híjole, los boletos sufren un aumento de un 350% aproximadamente comparado con otros mundiales. Para que es una idea, el ir a Brasil, que fue en 2014, con todo y hospedaje y avión, a un mexicano, dos juegos de fútbol de México, más o menos con hospedaje, un hospedaje bastante moderado y un avión redondo, se gastaba por persona más o menos entre 90 y 110 mil pesos. Hace 12 años. Después viene Rusia, donde esa misma persona en costos, más o menos se gastaba entre 120 y 160 mil pesos por persona, llegar hasta Rusia, un hospedaje modesto y 2 juegos de la selección. Okay. Viene Qatar, que obviamente por el destino es un costo mucho más elevado, y más o menos la persona se gastaba entre 180 y 210 mil pesos con el viaje, hospedaje y boletos para 2 juegos. Ahora a México lo que es impresionante es que un solo juego, en un escenario inaugural, por ejemplo, si lo compraste con tiempo, te costó, que ya no hay, desde los 9,000 hasta los 40 y tantos mil pesos. Es un de verdad que es ya el deporte se convirtió en algo, digo, no me gusta hacer esa referencia, pero pues estuvo de moda el semestre pasado en algo fifí, ¿no? Si lo podemos decir en esa parte. Y imagínate ir a 3 juegos de México, ni siquiera viajando, como en Rusia, en un Qatar, estás hablando de más de 197 mil pesos, 3 boletos de Juegos de México, ¿no? O sea, absurdo en general, y es un dineral, que la verdad que no cualquiera va a ir a este mundial. Claro, claro. Estamos conversando sobre el Mundial y temas económicos del Mundial con Javier Balseca González. Una idea más, mi querido Javier. Háblanos ahora de los estadios. A ver, ¿cómo ves la infraestructura de estadios? Bueno, en los 3 países, pero particularmente en México, porque es un tema importante también por la seguridad, por la comodidad, porque supongo que la FIFA tiene ciertas exigencias para un estadio de fútbol mundialista. ¿Cómo vamos en esa parte, en este Mundial 26, Javier? Pues mira, independientemente de la parte de lo que pide FIFA, que obviamente son especificaciones muy claras, y lo que hace FIFA es obviamente la experiencia que vive el aficionado, y lo que pasó en el juego de Portugal con México de
no es una parte de innovación porque ya se había usado en Fórmula 1 en México, de dejas tu coche en un lugar, un parking drive, y tomas un camión. FIFA lo hace en otros lados, y en México lo hace con Fórmula 1, funciona, pero más allá de eso, de la mano del gobierno federal, el gobierno federal ha invertido más de 1.500 millones de pesos por sede, en ese rango, para todo lo que es alrededor. En el caso de Guadalajara, puntualmente, esa inversión que se hizo en su momento en los Juegos Panamericanos se tomó de base, y esa inversión ha mejorado muchas cosas en cuanto a comunicación, transporte, etcétera, ¿no? En la parte de Monterrey también se ha invertido esa parte, y en el Estadio Azteca lo vemos, pues obviamente la ciclopista, que ahí, pues paréntesis, la verdad es que muy complicado va a ser llegar al Estadio Azteca en bicicleta, no hay donde dejarla, los puntos de renta de gobierno no llegan a la Azteca, ya es otra logística ahí, ¿no? Pero, pues, olímpicamente lo hemos comentado y es tema en redes durante todo este tiempo, la inversión que se le metió al Estadio Azteca sobrepasa lo que esperaba Grupo Yamani como tal, por eso es que también vende parte de sus acciones, el 49% allí en el Atlántico, y es otro tema, pero en cuanto a infraestructura y demás, todavía no está listo, estamos a prácticamente un mes y días del arranque del Mundial, aunque FIFA va a tomar en mayo, un poquito hasta a finales de mayo, esa logística, pero Guadalajara cumple, Monterrey cumple en cuanto al límite que pide FIFA, y Ciudad de México está, yo creo que en el límite de cumplir, ¿no? Pero más allá, por los que hemos ido a la Azteca y vemos los cambios, no son los que se esperaban, pero bueno, ha habido cambios, ¿no? Oye, finalmente, mi querido Javier, ¿en México lo sientes bien? A ver, es la tercera vez que tenemos un mundial. Este es un mundial muy particular, muy diferente, desde luego a los anteriores que hemos tenido en el país. Pero con la experiencia que tienes, con la información que tú tienes de lo que se requiere, ¿cómo sientes a México para el Mundial 2026, Javier? En la parte de organización, ahorita podemos decir fríamente que a lo mejor le puede faltar, pero el mexicano, la verdad es que se pone las pilas, se mete en el papel del Mundial, va a ser histórico, primer estadio, número 1, con inauguraciones con 3 mundiales aparte en su haber, pero bueno, obviamente de la mano de las autoridades, las propuestas que están haciendo del tráfico, quitar home office, es cosa que ellos van a decidir, que parte de los empresarios, etcétera, que la propuesta no es mala, digo, nos guste o no, pero los que vivimos en Ciudad de México, el tráfico es cada vez más horrible, y la verdad es que sí se tiene que hacer algo, porque si no, México como sede, me refiero a Ciudad de México puntual, sí va a ser un caos. Y lo digo transparente porque así sucede. Pero en el caso de Guadalajara también, la gente se queja de los aeropuertos, las vías y demás. Insisto, los mexicanos somos muy buenos organizadores, muy buenos anfitriones, muy buenos en esa parte. Creo que todavía hay muchas cosas que afinar, y creo que cuando tomen los estadios FIFA va a determinar muy puntualmente qué más se necesita por parte de organizadores y gobierno. Bueno, pues es Javier Balseca González, un experto en temas deportivos, en temas de mercadotecnia, lidera equipos, la parte comercial de equipos y ligas deportivas en este país, y hoy conversa con nosotros sobre la dimensión económica que tiene este Mundial 2026 en infraestructura, en costos, en alcance, en patrocinios, en fin. Si me lo permites, querido Javier, mantengamos la comunicación. Te agradezco muchísimo que hayas respondido a mi llamada acá en el Bajío Mexicano. Te mando un abrazotote enorme y te busco pronto, querido gracias. Javier, te busco pronto. Con todo gusto, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Javier Balseca González, hablando del Mundial.